Iniciaré en una selva tropical, y para esto, hoy no seré Eddie, hoy seremos Juliet, porque es el personaje con las mejores stats que aleatoriamente pude conseguir. Pude escoger esta gorda, pero nada. Comienzo sin nada, no hay refugio, ni alimento, ropa ni armas. Toca taladrar este pedazo de roca a cabezazos. También tumbaré un árbol para poder hacer una camita. Pero a nuestra querida Juliet Stevenson se le antojó ponerse a ver el cielo. Sí, ya vimos que tienes heterocromía, pero te recuerdo que tu supervivencia es directamente proporcional a tu disposición de trabajar. La chica por fin se dispuso a armar la puerta de madera y un techo para establecer un pequeño lugar donde pasar las noches. Acto seguido, talar unos árboles para completar una cama. Continuó con la recolección de bayas azules en unos arbustos, frutos que tranquilizarían el hambre de nuestra superviviente. Pero la noche llegaba, y con ella el cansancio que Juliet apagó cerrando los ojos en su improvisada cama de madera. La mañana siguiente se dedicó a darle más cabezazos a la roca para hacer más grande su pronto refugio. Fue por más bayas atravesando el gran río y la noche llegaba nuevamente. En la nueva zona que había hecho en su guarida, estableció un lugar de artesanía donde podría crear sus primeras armas primitivas, pero que le darían protección y le permitirían cazar a sus primeras presas. Abrió entonces otra zona donde eligió como zona de despiece de criaturas, lugar que le permitiría desmembrar a sus presas para posteriormente cocinar en la hoguera. Por criaturas, Stevenson se refería a lo que fuera. No podía darse el lujo de desperdiciar incluso la carne humana. Su nueva creación sería entonces un área de inventario, con intención de amurallarlo y entechar para prolongar la durabilidad de sus recursos. Tuvo una visita, un comerciante de nombre Jumper, pero imposible sería tratar de comerciar, pues Juliet no tenía nada valioso, ni su vida podría considerarse adecuada para ser valiosa. Pensó entonces en cometer ella un acto desesperado, acto que fue apagado inmediatamente al ver que Jumper iba armado. Pero esto no impidió que nuestra primitiva mujer soñara con el sabor de sus carnes ahumadas al calor de su fogata. Ahora se le ocurrió ponerse a meditar. O sea, sí es necesario, pero meditando no vas a tragar, Juliet. Esta siguió con sus tareas de recolección, tala y la construcción de su muralla, pero un mono había enloquecido y buscaba con odio terminar con la existencia de Stevenson. Desarmada, no podía darse el lujo de pelear. Aunque su lucha cuerpo a cuerpo era considerable, prefirió resguardarse en su cueva hasta que el chango pensara bien las cosas. Juliet se fue a dormir tranquila, sabiendo que el simio no podría traspasar su puerta. Al día siguiente, el mono había entrado en razón y dejó de perseguir a nuestra protagonista, quien pudo terminar su almacén sin ninguna complicación más. Pero entonces las cosas se tornaban gris. Un asaltante había entrado en la zona y amenazaba con invadirla. Apresuró entonces la creación de una masa y priorizó la defensa de su base. Una disputa ocurría en su cabeza: enfrentarse o resguardarse. Los muros y puerta de madera no resistirían mucho ante el ataque de este, quien a pesar de solo llevar un cuchillo con él, estaba determinado a quedarse con lo nuestro. La superviviente salió valientemente a hacer frente y una frenética batalla terminó con una mujer victoriosa y un asaltante arrastrándose por los suelos de la jungla pidiendo clemencia. Aquí Juliet pensó en crear una prisión para tenerlo cautivo y posteriormente un compañero. Pero las lombrices intestinales le decían que su carne era más valiosa. Con golpes de su rudimentaria arma, lo dio de baja del sufrimiento. Este llevaba algo de pemmican, un conglomerado de alimentos con sabor desagradable, pero muy nutritivo, que prolongaría la estancia de la victoriosa por más tiempo. Juliet estaba herida y cansada,
Así que decidió dejar para mañana el despiece y entró en la cama para recuperar fuerzas y recuperarse de las heridas de cuchillo había hecho el desgraciado. Y Stevenson apagó nuevamente el cansancio, cerrando los ojos para siempre. Y así terminó la historia de Juliet Stevenson, nuestra protagonista de esta historia corta de este salvaje videojuego llamado Ringworld, que nos deja una enseñanza muy importante. La toma de decisiones será siempre lo más importante en este tipo de juegos y nada debería tomarse a la ligera. Y que si estás empezando con estos títulos, no seas como el creador del video y juega primero la forma clásica y no te aventures por primera vez solo y sin nada. Con esto llegamos al final del video. Espero te haya gustado mi corta estancia en la selva tropical. Prometo saberle más al juego y más videos de la forma clásica. Además, recién instalé el juego, lo primero que hice fue instalar mods, así que con el tiempo espera videos de mods de Ringworld que recomendaré. Gracias por quedarte hasta el final del video. Pase una excelente tarde y nos vemos pronto. Estás en Upgrady.